Bueno, pasando a la diapositiva número 3, lo que les queremos mostrar es justamente la actividad del mercado de préstamo de valores, ¿no? El desarrollo del mercado ha sido muy lento, desafortunadamente para nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otras economías, en otros mercados financieros, ¿no? Entonces, lo que pueden apreciar en los cuadros en la lámina número 3 es que efectivamente el cobro de primas que se están realizando por los préstamos de valores en economías como Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, por mucho sobrepasan lo que está sucediendo en el caso de México del mercado de renta variable, ¿no? Entonces, esto claramente manda una señal, y ahorita lo vamos a discutir con nuestros panelistas, de que el mercado tiene muchísimo espacio para desarrollarse. Por el otro lado, del lado del mercado de valores gubernamentales, sin duda también la capacidad que tiene el mercado, ya sea para prestar valores o para cobrar primas, es bastante importante, ¿no? Déjenme elaborar un poquito más sobre este tema. La lámina número 4 lo que les va a permitir observar es que del lado de la ventanilla de formadores de mercado, la cual hasta cierto punto ha sido uno de los pocos mecanismos que sí ha tenido un desarrollo importante, presenta, del lado de la gráfica, del lado izquierdo, presenta los préstamos vigentes de bonos en distintos plazos, y lo que pueden apreciar es que sí hay un crecimiento importante en estos títulos, ¿no? Los formadores de mercado utilizan esta ventanilla para solicitar préstamos al Banco Central y poder utilizarlos para vender estos títulos en el mercado secundario, ¿no? Por otro lado, el mercado de UDI-bonos también sin duda refleja un crecimiento relativamente importante comparado con respecto a los préstamos que se hacen de tasa real en el mercado secundario, ¿no? Digamos, en las plataformas electrónicas de negociación destinadas para este propósito. Sin duda, la ventanilla de formadores de mercado ha tenido un crecimiento un poquito más relevante para estos formadores de mercado, pero la idea es que los préstamos, el mercado de préstamos se desarrolle fuera de esta ventanilla, y ahorita es un poco el tema que nos gustaría platicar con nuestros panelistas, ¿no? Finalmente, los costos en la lámina número 6, lo que pueden apreciar es que los costos de la ventanilla de formadores de mercado sin duda están alineados para encarecerle estos a los formadores de mercado en caso de que solamente se dediquen a solicitar préstamos en la ventanilla de Banco de México. Es decir, tratamos de generar los incentivos para que los formadores de mercado vayan y pidan préstamos en el exterior, pidan préstamos fuera de la ventanilla de Banxico, y en función de eso es que los costos se pueden ir abaratando en nuestra ventanilla, de tal suerte que los incentivos están alineados para que el mercado de préstamo de valores fuera de la ventanilla pues pueda seguir creciendo, ¿no? Ahora, en temas de la actividad de los distintos participantes del mercado, en la lámina número 8 lo que pueden apreciar es básicamente el tamaño de la tenencia de las AFORES, cuánto es lo que tienen en este momento de títulos, por ejemplo, en el caso de bonos M o de ODI-bonos, es lo que mostramos en las dos gráficas, y como pueden apreciar en la línea lo que les estamos mostrando es los préstamos como porcentaje de sus tenencias, ¿no? Entonces, claramente, a niveles de 1% para el mercado de bonos y de medio punto porcentual para el mercado de ODI-bonos, son el tamaño de los préstamos que tienen vigentes las AFORES. Claramente tienen un espacio increíble para seguir creciendo su participación en el mercado de préstamo de valores, ¿no? Finalmente, en la diapositiva número 9, queremos mostrarles un poco respecto al mercado de acciones, tanto por el lado del prestatario como del lado del prestamista. Si bien es cierto que en meses recientes ha tenido una tendencia a la baja, en algún punto por ahí de 2017 y 2018 habíamos alcanzado un buen monto y un buen nivel de préstamo de valores, ¿no? Entonces, aquí estamos justamente para discutir pues estas fricciones, estos retos que enfrenta el mercado de préstamo de valores y cómo podemos hacer que pueda retornar a un crecimiento sostenido, ¿no? Finalmente, consideramos que hay dos retos importantes hacia adelante. En la lámina número 10 lo pueden apreciar. Por un lado, platicaríamos ahorita con nuestros panelistas sobre potenciales prestamistas. Consideramos que todavía hay un espacio muy importante de crecimiento para la oferta de títulos, y que también se pueda involucrar los custodios de valores en esta encomienda, ¿no? Creo que concluiría rápidamente diciendo que el mercado de préstamo de valores es una parte importante de todo este ecosistema del desarrollo de los diferentes mercados en nuestro país. Sin duda, requerimos de más avances, tanto del lado regulatorio como del lado operativo, para seguir caminando hacia un éxito importante en este mercado. Y bueno, pues del lado de las autoridades,
está todo el interés de poder seguir contribuyendo al desarrollo de este mercado, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de hacer esta presentación, simplemente para poner a todo mundo en perspectiva de qué es el préstamo de valores, cómo ha venido desarrollando, y bueno, pues la idea es poder platicar ya con nuestros panelistas acerca de estos retos, de estas fricciones y de estas oportunidades que vemos, ¿no? Entonces, si nos permiten, podríamos comenzar la discusión. Ya los veo muy ávidos de participar. Mireya, si quieres, las damas primero, me gustaría preguntarte a ti un poco de lo que estuvimos platicando. Me gustaría conocer si tienes 3, 4, 5 minutos de que nos platiques de tu experiencia, ¿no? Cómo has venido evolucionando el mercado, cuáles consideras que son aquellos retos interesantes y, bueno, pues, poder aprender un poquito desde tu punto de vista, ¿no? De cómo Meipresval en este momento está enfrentando este reto de desarrollar mercado de préstamo de valores, ¿no? Adelante, Mireya. Sí, claro que sí, Juan. Pues mira, hablaríamos entonces de estos retos estructurales y retos coyunturales del día a día, ¿no? A los cuales nos hemos enfrentado nosotros como Meipresval, y hablaría un poco de los estructurales, que es, pues me parece que uno de los más importantes retos que tenemos es impartir conocimiento en cuanto a los beneficios que tiene este importante mercado, ¿no? Definitivamente para los prestamistas, pues es un beneficio en cuanto a los rendimientos adicionales que pueden obtener en esas carteras que tienen ahí a largo plazo. Me refiero también a todos los clientes institucionales, afores, aseguradoras, fondos, etcétera, ¿no? Otra parte que me parece que es importantísima es apoyar los cambios a la regulación, ¿no? Este reto importantísimo que tenemos. Bajo este escenario, pues creo que hay un reto importante y más adelante me gustaría tocar la ley ¿cómo se llama? La ley del SAR. Sí, de ahorros financieros, sí, claro. Ajá, y también hay una regulación fiscal por ahí pendiente para los fondos, ¿no? Entonces, pues básicamente, estructuralmente estamos hablando de esto. Ahora, una parte bien importante para nosotros es que el préstamo de valores fue concebido desde hace muchos años en las áreas de back office justo para cubrir esos cortos administrativos. Y bajo ese escenario, pues creemos que hay un potencial, sí, un potencial mercado para trasladarlo a las áreas de front office. En mercados desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos se ganaron en premios en 2020 3,000 millones de pesos, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, pues creemos que también ese traslado de las áreas back office al front office, que ya aquí mis colegas no me dejarán mentir, ya hay muchos o varios participantes que lo están haciendo, pero sin embargo nos hace falta todavía como gremio. Otra estructural es contar con la información de mercado. Creemos que hoy por hoy no hay tanta transparencia dentro del mercado de préstamo de valores y pues, es una pieza clave para el mercado, ¿no? Y un poquito hablar del día a día que me preguntabas, bueno, pues ese día a día, híjole, nos cuesta mucho trabajo conseguir oferta, ¿no? Creemos que hace falta muchísima oferta, hay muchas limitaciones en el número de clientes y en los portafolios que estos pueden prestar. Ahorita tú hacías mención de los custodios, creemos que los custodios es parte importantísima para participar, para que crecer este mercado. Y un término que me gustaría platicarles es la simetría de los mercados, ¿no? ¿A qué me refiero con esta simetría? Muchas veces hay mucha oferta de títulos, pero a plazos que no satisfacen la demanda de los bancos y de los casas de bolsa, ¿no? En este sentido, pues a lo mejor un cliente quiere prestar a 7 días, pero el prestatario no lo quiere tomar a 7 días. Entonces, para perfeccionar ese mercado, pues nos ha costado o cuesta mucho trabajo dentro de este mercado. Y esto me lleva a la idea de que debemos de movernos a un mercado mucho más electrónico, a un mercado mucho más flexible, yo podría decir, y pues bueno, ¿no? Y bueno, ya por último me gustaría tocar el tema de los procesos y los sistemas, ¿no? Que muchos de nuestros participantes, tanto prestamistas como prestatarios, adolecen de un proceso o de un sistema eficiente para poder registrar estas operaciones. Entonces, creería que ahí también viene un reto muy, muy importante. Muy bien, perfecto. Ahorita regresamos contigo, Mireya. Muchas gracias. Bueno, Billy, me gustaría ir contigo un poco también tus 2, 3 minutos. Un poco yo sé que has sido muy participativo estos últimos par de años, ¿no?
en el tema de préstamo de valores para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el mercado. Santander, a donde Billy pertenece, acaban de lanzar hace un par de años una mesa de préstamo de valores, entonces ha sido muy activo en ese sentido. Entonces, Billy, aprovechando un poco esa ventaja, me gustaría preguntar también si tienes algunos pensamientos iniciales sobre el tema de préstamo de valores, cómo has visto el desarrollo, el crecimiento, aquellos retos, y después podríamos profundizar sin ningún problema a mayor detalle, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias, Juan. Buenos días a todos, a los panelistas y a la gente que nos está viendo. Es una gran oportunidad esta convención a viva, llegar a tanta gente. Está un nuevo grupo de personas, estudiantes. Vamos a tratar de que también la plática sea amable y ágil para que todo este grupo y este colectivo se familiaricen y sepan de qué estamos hablando. Entrando a tu pregunta, Juan, me parece que tenemos que partir siempre de las bases cuando queremos desarrollar un mercado. No podemos tomar una hoja, por decirlo así, que ya viene con rayones, con tachones. Tenemos que agarrar una hoja en blanco y empezar a desarrollar esto de la nada, empezar por los fundamentos. Yo creo que el tema de préstamo de valores es algo es una práctica mundialmente aceptada, es una práctica mundialmente aplicada y que realmente tenemos enfrente de nosotros una gran oportunidad. Yo creo que este panel lo que nos va a dejar a todos es claro el tamaño de la oportunidad que tenemos, el esfuerzo que se está haciendo, la parte coyuntural de que tenemos los intereses tanto de autoridades como de participantes para el desarrollo. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es un buen momento. Sin duda, este es un mercado fundamental. El préstamo de valores, por sencillo que parezca conceptualmente o técnicamente dentro del mercado financiero, porque claramente estamos haciendo cosas ya mucho más exóticas en los mercados, tenemos que voltear a ver la parte fundamental. Un mercado de préstamo de valores lo que hace es que te da la apertura, te da la profundidad, te da la seguridad o la certeza, si lo quieres ver así, en las operaciones, para que se puedan desarrollar de manera natural y orgánica mercados como el de derivados, toda la parte de money market que hoy en día se transa a través de la ventanilla, que pase a formar parte de una demanda que satisfaga de manera orgánica con los participantes locales. Por supuesto que da pie el préstamo de valores a que se piense en los hedge funds o fondos multimercados locales, que seguramente habrá interés en el tema. Y por la parte de los portafolio managers, el tener la oportunidad de tener un mercado de préstamo de valores a la mano, pues es regresarle esa alfa al portafolio managers o bancas privadas, las AFORES, es un tema fundamental. Estamos volcados en la parte de las inversiones todos los días, pero ¿qué hacer con esos valores que ya se tienen en posesión? Esos valores tienen un precio, esos valores tienen una demanda, y sobre eso tenemos que empezar a trabajar el alfa. Pocas veces vemos una operación en donde todas las partes quedan completamente satisfechas. Aquí el tenedor de títulos recibe un dinero extra en el portafolio que no esperaba sobre un activo que ya compró. Y aquella persona que tiene que hacer una estrategia, una venta en corto o simplemente algo más direccional, tiene la seguridad de que tiene un mercado con la profundidad necesaria para que él pueda desarrollar estas estrategias. Entonces, haciendo un poco un wrap-up de esta introducción, tenemos que fijarnos que este es un producto base, que es el detonador de muchas otras iniciativas de mercado, va a ser un beneficio colateral para otros mercados. Diría que ni siquiera indirecto, de manera directa a mercados como el MEXDER para que se desarrolle el mercado de futuros de bonos. Entonces, para mí es fundamental y es una pieza clave que el préstamo de valores esté en el top of mind, que esté en la lista de los pendientes para desarrollar, y pues agradecerles la invitación y seguimos adelante con la conversación. Perfecto, Billy. Muchas gracias por tu introducción. Pasaría ahora al tercer participante del panel, don Roberto. Bienvenido. Bueno, digamos, de diferentes trincheras has venido participando en los distintos, digamos, aspectos de mercados financieros. Ahora, desde el punto de vista del grupo Bolsa, pues, te hago la misma pregunta desde el punto de vista del valor. ¿Cuáles tus 2-3 minutos de cómo está de alguna manera te vale todo este desarrollo? Vamos a hacer que esto creciera, en los mercados, ¿no? Te vamos a ir a los momentos, pero gustaría seguir las impresiones. Y gracias a la MI por la invitación y participar en el panel. Creo que rol hace muchos años en
en el sistema de préstamo de valores, pero probablemente podríamos ser más activos y hemos visto que hay depósitos que han sido en otros mercados. Entonces, ¿qué hicimos o qué hemos hecho durante el año? Es trabajar en un proyecto primero de corto y luego de mediano plazo para, en este concreto, mejorar la plataforma que tenemos, que es Valpre. Entonces, uno trabajar con la MIB en los contratos marco para incluir la figura esta de prenda bursátil y dar un poco más de certeza. Eventualmente ejecución de garantías y varios temas operativos que nos han ido pidiendo. Uno de esos es, algunos clientes han pedido cómo puedo seleccionar mi portafolio y hacerlo visible a otros clientes. A tener esta atención, la verdad es que creo que nos hace falta ser más dinámicos del lado de Indeval. Y otro muy importante es la contraparte central. La contraparte que pudiera tomar también operaciones de préstamo de valores, creemos que puede tener un impacto muy relevante en el mercado. Hemos visto plataformas globales donde el prestamista muestra contraparte central si tiene colateral y en ese momento entrega los valores y se hace el ajuste en la parte de colaterales. Entonces creo que vamos a hacer desde el punto de vista del depósito central o de infraestructuras de mercado, combina y es un gran pendiente que no hemos de todos, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por estas primeras palabras. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno de los panelistas y después iríamos a leer las preguntas que nos está haciendo llegar el público que el día de hoy se conectó, ¿no? Entonces, por el mismo orden de su participación, la primera pregunta sería para Mireya de Meipresval, preguntarle, pues obviamente ya nos platicaste un poco de tu experiencia en el mercado de préstamo de valores. Nos gustaría saber a mayor detalle cuáles consideras que son los principales retos para robustecer el desarrollo del mercado de préstamo de valores, ¿no? Si pudiéramos contarnos pues a todo el detalle posible cuáles son esos retos coyunturales del día a día. Ya platicabas ahorita un poquito sobre lo difícil que es conseguir títulos, ¿no? Y después calzar incluso, ya que conseguiste los títulos, cómo calzas el plazo, que es a veces muy complicado, ¿no? ¿Y cuáles son aquellos, de alguna manera, retos que consideras son más estructurales? Y aquí sí, si quieres elaborar más sobre el tema de la reforma al sistema de pensiones que envió el Ejecutivo desde el año pasado, desde 2019, con justamente el objetivo de que las AFORES pusieran a disposición del público inversionista títulos corporativos, acciones para prestar, ¿no? Porque es importante, como ya decía Billy, para el público de esta plática, de esta charla, las AFORES pueden prestar valores, pero solamente gubernamentales. Es un poco lo que les permite la ley en este momento. Obviamente el objetivo de las autoridades es ir más allá, poder desarrollar, potencializar los mercados, y por eso se mandó ese proyecto de ley el año pasado. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, por favor, Mireya, si nos puedes elaborar más en tus respuestas. Sí, bueno, mira, con respecto a esta parte fiscal, creo que estamos hablando de esta parte, perdón, de regulación, pues creo que estamos hablando de tres, yo diría de tres rubros muy importantes, ¿no? Uno es los cambios que ya están en proceso de la regulación, de las reglas a las que deben apegarse las instituciones y demás de Banco de México para las operaciones de préstamo de valores, que entiendo que estas ya están en proceso. Esto lo que nos va a permitir es darle más flexibilidad al mercado, es darle más juego a los participantes y demás. Pero una muy importante que yo ya lo mencioné y que ahorita lo estás recalcando es lo de la ley del sistema de ahorro para el retiro de las AFORES, ¿no? Que bajo este escenario nosotros hemos empujado muchísimo como Cencor, como Viva, como MEI, hemos empujado muchísimo a las autoridades para que este pequeño artículo, que es, si no mal recuerdo, el artículo 48, sea modificado para que se pueda hacer este préstamo de valores sobre acciones, ¿no? Y que las AFORES en este
este caso puedan hacer ese préstamo de valores, ¿no? El otro punto es una regulación fiscal que tenemos, que también creo que tenemos un gran reto ahí. Tenemos el artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual, pues desafortunadamente pone una retención del 1.45 sobre el nocional para estos clientes que son los fondos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues mata definitivamente el mercado de préstamo de valores de los fondos para deuda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las tasas de deuda, ya lo vimos en tus láminas, pero están alrededor ahora del 0.20, digamos, alrededor. Y si pones un impuesto del 1.45, pues definitivamente no le sirve a un fondo prestar los títulos, porque como dirían por ahí, pues sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, pues sí necesitamos que esa reforma fiscal sea modificada. Nosotros también hemos impulsado mucho esto, porque los fondos pues, son participantes muy activos, tal vez en la parte de capitales, porque ahí sí los premios están muy por encima del 1.45, pero muy poco activos en el mercado de deuda, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, un reto súper importante, ¿no? Hablaba un poco también de los beneficios de impartir este conocimiento, ¿no? Yo también soy de la idea de que este mercado es importantísimo, decían por ahí, la gasolina de los mercados financieros, y definitivamente si no tenemos conocimiento o si no impartimos este conocimiento, va a ser muy difícil convencer a ciertos clientes que pues aún carecen de este conocimiento, ¿no? Y pues bueno, lo que decía los retos tecnológicos, ¿no? En este panel que se está llamando la transformación, pues sí me parece que debemos de tener como aliado a la innovación tecnológica para poder transformar este negocio, ¿no? Este mercado, yo diría, ¿no? Más adelante les voy a platicar un poco acerca de este tema de transformación que me parece importantísimo. Hoy en día, hoy está de moda ese término y creo que podemos irnos por ese camino. Muchas gracias, Mireya. Solo para entender el tema de retos tecnológicos, ¿hay algún participante o algún gremio en particular en donde consideras que podría o hay mucho espacio para seguir avanzando? Te pregunto puntualmente si es un tema de los fondos, es un tema de las AFORES, ¿por dónde viene un poco este reto tecnológico? Mira, me he enfrentado que lo hay, la oportunidad la hay en todos los gremios, en las AFORES, en las aseguradoras, en los fondos, en el gobierno, en los bancos, en las casas de bolsa, formadores, no formadores. O sea, yo creo que sí, hemos crecido este importante mercado, ya ha crecido de manera importante, pero definitivamente el espacio es muchísimo y creo que tiene mucho que ver con el conocimiento, con los sistemas y con los procesos que debemos de eficientar. Muchas gracias, Mireya. Bueno, pasaría con Billy. Billy, desde tu punto de vista y ahora que has visto tantas cosas en Santander, tratando de empujar esta mesa, has viajado por todos lados, hemos tenido distintas conversaciones en donde has estado, pues, de alguna manera recabando las mejores prácticas del mercado internacional, tratando de empujarlas aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí yo te preguntaría, ¿cuáles son esas 2, 3 prácticas a nivel internacional que consideras que serían un game changer en el caso de México, ¿no? Que vendrían a cambiar realmente un poco la historia de este mercado de préstamo de valores, ¿no? De la mano de esa pregunta, yo te preguntaría si ustedes están en comunicación constante con otras autoridades. Sé que con el Banco de México, que yo represento en esta conversación, tenemos una comunicación muy fluida, pero la pregunta sería, ¿qué está trayendo de alguna manera, Santander, el grupo que ustedes representan y la plática con las autoridades, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar ahí, Billy? Por supuesto que sí, Juan. Gracias por la pregunta. En relación a lo que mencionaba en la introducción de que tenemos que empezar a diseñar sobre un hoja en blanco, nos dimos a la tarea en Santander hacer este ejercicio hace aproximadamente 3 años o un poco más, de entender dónde estaba el mercado de préstamo de valores. Para nosotros era un negocio que el grupo lo conoce a nivel global, pero localmente la verdad es que la participación era
era muy poca. En general, el mercado hace 3 años y aún sigue siendo un mercado muy pequeño. Nos dimos a la tarea de empezar a diseñar, entender, y parte del entender es cómo vamos a poder traducir ese entendimiento en una posible área de negocio, que hoy en día, si me lo permites, más que pensar en este desarrollo, lo que hemos hecho los últimos 2 años o 3 años de la mano del banco y de sus autoridades ha sido pues pensar en cómo hacer este mejor desarrollo, no pensarlo desde una unidad como banco, como Santander, sino vamos a pensar en cómo hacer un bien al mercado, cómo conjuntar las piezas que ya están puestas en la mesa, cómo aprovechar lo que ya hay. Y creo que la primera parte que nosotros hicimos fue ver cuáles son las mejores prácticas, ver cuál es el mercado más activo. Creo que las cifras que pones en una de tus láminas son contundentes, ¿no? El tamaño del mercado en Estados Unidos, el número de operaciones, las primas. No tenemos nada que hacer ahí en este momento, pero sí podemos alzar la mano, reach out, como dicen en inglés, y buscar a estas personas, y para eso existen las asociaciones, para eso existen las instituciones, y nosotros nos dirigimos a varias de ellas, nos acercamos con los custodios, que son grandes participantes, y bueno, pues después de una labor pues, bastante contundente y una labor fuerte, dimos con jugadores como la RMA, la Risk Management Association, que es una asociación que dentro de sus funciones gobierna la parte de la regulación de préstamo de valores, reporto, etc. Fue muy rica la conversación con ellos, el entender cómo después de muchos años de no experimentar, pero de transformar y de ir evolucionando, cuál sería el mejor modelo. Por supuesto que vimos el modelo europeo por nuestra cercanía en España, vimos los modelos sudamericanos, encontramos el modelo coreano como una gran sorpresa de los últimos mercados en desarrollo, algo que pudiéramos nosotros, o sea, como dijimos en alguna vez, no hay que reinventar la rueda ya existe, simplemente hay que darle otra forma, hacerla mejor, que camine mejor, pero ya está. Y ese acercamiento y la apertura hay que reconocerlo de estas asociaciones y de estos participantes con un interés en que esto se desarrolle no solamente en México y en la región, pues han sido completamente francos en cuáles son las mejores prácticas y creo que hemos llegado a la conclusión que el mercado americano hoy recoge lo que para nosotros son mejores prácticas. No olvidemos nuestra cercanía, no solamente comercial, sino en la parte financiera, la tenencia de los bonos mexicanos en manos de no residentes, principalmente americanos, rebasa el 50%, llega a estar cerca del 60%. Entonces, no podemos obviar esos datos, no podemos obviar esas situaciones y tenemos que fundamentalmente regresar a las bases y decir, ¿con quién estamos operando hoy en día? Bueno, mercado americano. ¿De qué tamaño es el mercado americano? Pues nos damos a la tarea de encontrar que ese 60% de títulos del mercado mexicano, perdón, del gobierno mexicano que están en manos de no residentes, principalmente americanos, se están operando casi el 90% de ellos en plataformas electrónicas. En fin, hay un mundo atrás de todo nuestro papel que queda por descubrir y es interesantísimo lo que hay afuera. Entonces, no me quiero desviar mucho el tema. Volviendo a la pregunta, es una vez que recogimos esta información y que vimos qué pasaba en otros mercados, pues definitivamente encontramos que el modelo americano es el que más se acomoda, que comercialmente el que hace más sentido para un mercado mexicano por la interacción que tenemos. Esa experiencia que nos está dando la Risk Management Association o la RMA de aquí en adelante, pues nos ha dado la oportunidad de acercarnos también con autoridades y mostrar qué es lo que está sucediendo afuera, como una gran área de oportunidad. Lo que decía, lo que tenemos enfrente de nosotros con este panel es una gran oportunidad para desarrollar un mercado que lo tenemos, vamos a ponerlo así, las piezas ya las tenemos en el tablero, ya nada más las tenemos que juntar, ya vienen casi numeradas, si lo vemos así, es un momento donde todas las autoridades y participantes estamos viendo para el mismo norte y eso es importantísimo. Me preguntabas cuáles pudieran ser, con quiénes hemos interactuado, pues sin duda nos hemos acercado con asociaciones y con los reguladores de la parte de afores, de la parte de fondos, de la parte de casas de bolsa, de la parte de bancos. Sin duda las pláticas se centraron y comenzaron con el Banco Central, pero hoy en día podemos decir que todas las autoridades o bien todos los participantes ya tienen un brazo puesto en este tema y con miras a que salga este año, que sea satisfactorio la emisión de la regulación y que salga en los mejores términos. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser estas piezas clave que mencionas para este desarrollo? Una o dos piezas clave que pudieran ser. Yo lo desprendería
empiezo por lo local porque siempre digo que hay que favorecer el crecimiento orgánico del mercado. Tenemos que ir hacia la parte, sin duda, el artículo 54 de la ley de ISR para los fondos, la regla 3.1612 para las aseguradoras, en fin, todo esto ya está plasmado, ya está en blanco y negro, se está trabajando. Creo que la voluntad y la comunicación entre autoridades también ha sido excelente, y eso es lo que vemos hoy, no desde el punto de vista como Santander, lo vemos como mercado. Para darles un par de números, cuando iniciamos con esta mesa en Santander, logramos el primer año completo de operaciones cerca de 2.400 operaciones. Este año ya estamos cerca de las 5.000 operaciones, quizá. Y eso quiere decir que hay potencial, que hay apetito, que hay que buscarle. Desafortunadamente, los mercados en desarrollo pues requieren de ese músculo y de ese empuje y un poco de la voluntad de todo el mundo. La otra parte, la parte regulatoria, creo que se está trabajando. Todo este año ha sido un año de trabajo impresionante con el banco y la comunicación con los participantes para formar esta regulación que está a punto de salir, que quizá luego tú nos puedas compartir un poco, Amor. Pero yo te diría que el punto más importante es detonar la oferta. Hoy en día no puedes crear un mercado de préstamo de valores si no tienes una oferta, y si no tienes una oferta estable. Regresando a mi punto, tenemos a los fondos de pensiones, tenemos a las AFORES, a las aseguradoras, a las bancas privadas como grandes tenedores de papel. Entre todos ellos representan aproximadamente el 30% del PIB del país. O sea, el número es grande. Y cuando volteamos a ver el tamaño de la ventanilla, también vemos un número muy grande: 50,000, 70,000, 90,000 millones de pesos la ventanilla en octubre, noviembre, lo que ha subido. Si me lo permites, Juan, creo que otro de los retos del mercado también es pedirle a esa ventanilla, empujarla, ¿no? ¿no? Que esa oferta llegue a desplazar esta institución que se ha vuelto la ventanilla en el mercado, pero de una manera positiva, ¿no? Donde tengamos a participantes locales y extranjeros, idealmente también dotando a nuestro sistema financiero de estos títulos, y que el Banco de México sea un último recurso. Entonces, es una transformación, no se va a dar de la noche a la mañana. El poder implementar estas mejores prácticas nos van a llevar a mucho mejor manejo de posiciones, mucho mejor manejo de colaterales, mucha más claridad y transparencia en los esquemas de fail o de incumplimiento, y pues naturalmente eso va a hacer que la oferta llegue, y aquellos que tienen necesidades de irse cortos, como pueden ser los fondos, casas de bolsa, bancos, o quienes no lo hayan podido hacer hasta la fecha, pues creo que es momento de voltear a ver lo que está pasando y de estar listos en esa transformación también tecnológica que dice, mire, porque esto está sucediendo. Entonces creo que este tren ya arrancó y nos tenemos que subir a él. Fundamental, yo te diría, Juan, no podemos dejar de lado en este tema de tratamiento de garantías lo que son los esquemas tri-party en concreto, esquemas como el buy-in. Son temas que deberían, desde nuestro punto de vista, no solamente, insisto, como Santander, sino este proceso de descubrimiento, deben de estar consideradas en la regulación, porque son prácticas internacionales, y si queremos que esto sea un home run a la primera, pues para eso nos hemos tomado el tiempo de encontrar estos temas, y ojalá los podamos ver incorporados en esta regulación. Creo que me extendí un poco, pero ojalá haya sido del interés el tema. Perfecto, gracias por la conversación. La pregunta que yo tendría, Roberto, está referenciada un poco a lo que es el rol de las depositarias de valores y de los custodios a nivel global en el mercado de préstamo de valores. Sabemos que es una interacción en los mercados internacionales muy importante. De hecho, el banco, por ejemplo, el Banco de México, las reservas internacionales que están invertidas, por decirles algo, en treasuries, nosotros ponemos a disposición, a través de nuestro custodio de títulos en Estados Unidos, todo el portafolio de valores justamente para prestarse, ¿no? En ese contexto, Roberto, yo te preguntaría, ¿cómo visualizas el papel de Indeval dentro de todo este proceso de desarrollo de préstamo de valores, ¿no? Ya platicabas ahorita algunas ideas de lo que han venido trabajando, pero digamos, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, ¿cómo visualizan el papel de Indeval? Bueno, retomando un poquito lo que decía Billy, creo que
es importante considerar que en el mercado local, sí, 50-60% de los holdings están en manos de extranjeros. Y convencerlos que ellos vengan a prestar local ha sido muy complicado. Entonces, probablemente tendríamos que desarrollar algunas cosas como recibir colateral en dólares. Hoy ellos están acostumbrados, y ese es otro de los temas. Hoy sabemos que hay mucha operación de préstamo de valores de títulos mexicanos fuera de México. Y eso se hace en plataformas, se hace en cualquier cantidad de cosas. Incluso hemos platicado con la comisión algunas estructuras que probablemente favorezcan eso en México y se permita que se opere fuera. Y habrá que ver estas cuentas ómnibus que favorecen la internalización y eventualmente esto no pasa por ninguna plataforma o intermediario local. Pero, por otro lado, tratando de favorecer o de estandarizar y de ir a mejores prácticas, creo que sí, el tema de ejecución de garantías se vuelve un tema relevante. El tema fiscal, que ya lo mencionaron, es crítico. Y nosotros sí pensamos que Indeval tiene que tener un rol mucho más activo, probablemente conectando a los diferentes participantes, plataformas y facilitando toda esta interacción y demás. Y el grupo en general, como la parte de estructura post-trade, por eso mencionaba la parte de la contraparte. De nuevo, pensando en los extranjeros, cuando un extranjero opera capitales, él opera en una bolsa y no le importa contra quién sea la contraparte, porque la contraparte central está ahí y lo que hacen es un análisis de la contraparte como tal. Creo que si esta contraparte toma, igual que pasa en otros mercados, también préstamo de valores, bueno, será una alternativa, una opción donde podrías operar contra la contraparte y hacer mucho más sencillo este tema de a quién le presto, no le presto, si el aforo me gusta, si subo el aforo, bajo el aforo, esta selección de contrapartes que hace muchos años se le pidió al Indeval como infraestructura. Entonces, contestando tu pregunta, creo que tenemos que ser mucho más activos. Estamos muy interesados, lo hemos platicado también con Billy y con Mireya hace muchos años cuando trabajamos en Axival y empezábamos con todos estos temas de desarrollo de mercado de préstamo de valores. Entonces, creo que hay muchas ideas. Entonces, operativo, fiscal, mejores prácticas, atraer a los extranjeros y probablemente buscar estos esquemas o limitar que favorecen esa operación fuera de México. Sí se operan muchos bonos en préstamo y capitales particularmente y se liquidan libre de pago aquí, el colateral está en dólares fuera. Entonces, probablemente abrir toda esta discusión con las autoridades y ver cómo hacemos para que este mercado sea mucho más atractivo y el extranjero se sienta cómodo como Banco de México que voltea a un mercado desarrollado y dice, oye, ponemos a concursar el portafolio, tenemos 2 o 3 participantes y estos agentes se dedican a prestar los títulos en un mercado bastante líquido, donde el colateral te lo mandan, se invierte y te paga una tasa de regreso. Es mucho más eficiente que hoy el colateral en un fideicomiso o en una cuenta independiente y el día de la ejecución es un complicado. Entonces, creo que ahí es donde podemos cerrar muchos de estos espacios. Oferta también local hay mucha, ya lo mencionó Billy y Mireya, afores, sociedades de inversión, hay cualquier cantidad. Entonces, creo que si estandarizamos un poco el tema de prácticas y trabajamos en conjunto, va a ser mucho más sencillo y al final esto le va a dar liquidez al mercado y lo que mencionaste en tu presentación, creo que es necesario un mercado profundo de préstamo para favorecer incluso operaciones de plataformas electrónicas de trading de bonos, otro tipo de esquemas, incluso el mercado de derivados, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Me está gustando mucho la plática porque creo que están visualizando bastante bien todo este ecosistema de lo que se requiere, de lo que hay, de lo que se requiere y de cómo empujarlo, ¿no? Creo que por lo menos el público que nos está viendo esta mañana capta muy bien cuáles son estos puntos medulares del lado de la regulación, del lado operativo, del lado de las infraestructuras, del lado de la oferta de papel, etcétera, y de acciones, ¿no? Que puede potencializar un mayor desarrollo del mercado, ¿no? Rápidamente, porque se nos consume el tiempo, tengo aquí algunas preguntas de la audiencia. Rápidamente, Mireya, ya lo estabas abordando hace ratito, pero nos preguntan sobre el papel de las Afores y los fondos de inversión, cómo convencer a estos participantes que se unan a este mercado, digamos, si tienen retos tecnológicos, como ya nos platicabas, si a lo mejor el trader está pensando más en la posición direccional de si va a ganar Biden o va a ganar Trump, y eso puede generar una ganancia en su portafolio, más que prestar los títulos. ¿Cómo podemos convencer a las Afores y a los fondos de inversión? Si me regalas un minuto de respuesta, te lo agradecería muchísimo. Perdón, mire, ya estás en mute. Adelante. Listo.
Mira, yo creo que convencidos están, o sea, así como Billy, como Roberto seguramente, hemos tratado de evangelizar este mercado, de alguna u otra manera. Entonces, yo creo que convencidos están. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta que son las Afores, sobre todo, bueno, y los fondos también, requieren más control por su naturaleza, es decir, están más regulados, ¿no? Entonces, bajo este escenario, y ya lo comentaba Roberto también, quitar un fideicomiso tal vez de administración de colaterales no sería tan buena idea porque ellos con esa parte mitigan el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues ofrecerles un modelo con el cual ellos se sientan cómodos y puedan mitigar sus riesgos, ¿no? Ahora, en la parte de a lo mejor otros clientes, sí es conveniente tal vez el quitar ese fideicomiso, pero no lo veo tan así con las Afores y con los fondos, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece importantísima es que las Afores el año pasado simplemente generaron 90 millones de pesos en premios de deuda, ¿no? Y esto te voy a decir, fue únicamente con el 20% de la participación de las Afores, es decir, si tenemos 10 Afores, esto lo generaron 2 Afores, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ser un detonante para ellos, para ellas, para las Afores, para los fondos, en el sentido de ver que este dinero es un rendimiento adicional y que va sobre todo para el público ahorrador, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece súper importante. Ahora, también nosotros pues, contamos, como Maypresval, como lo sabrán, pues, contamos con un modelo de ejecución muy eficiente, con un modelo de administración de garantías también muy eficiente, que esto es parte de esa mitigación de riesgos que tienen, ¿no? Y pues simplemente finalizar con poder trabajar con ellos en conjunto para poder luchar contra estas limitaciones que tienen tanto de contrapartes, de líneas, de tecnología, de procesos, etcétera, y pues que nada, que nosotros estamos súper abiertos para crecer este importante mercado y para ayudarlos en lo que ellos necesiten. Buenísimo, Mireya. Billy, una pregunta muy similar también nos llega, pero del lado de los extranjeros, ¿no? Si nos puede regalar una respuesta también relativamente corta para terminar y hacer el wrap-up de la plática, te lo agradecería mucho. Sí, por supuesto. Yo creo que si bien hoy en día estamos enfocados en el cómo tendría que ser el mercado, cómo lo estamos desarrollando, cómo lo estamos visualizando, hoy en día hay una actividad que satisfacer y creo que los extranjeros tienen que entrar de manera rápida, actuar. Antes que se den estos cambios en la regulación o en las leyes que se está trabajando, no tenemos certeza cuándo se van a dar. Lo que sí tenemos que hacer entonces es permitir la entrada de los extranjeros, a dotarnos de esta oferta. Bien lo mencionaba Roberto, no es fácil traerlos al mercado, no ha sido fácil, las condiciones de colateral hoy en día son un poco más restrictivas que lo que hubiéramos esperado, pero sin duda tenemos que construir historia diciendo que tenemos un marco regulatorio y un mercado que está sostenido sobre buenas bases. Entonces yo creo que esa oferta no solo va a llegar, está en la puerta y esperemos que con esta regulación y con estos esquemas de manejo de colateral y manejo de incumplimientos, pues creemos este ambiente donde se sientan cómodos a venir a operar. Yo les digo con toda certeza que el interés está allá afuera por venir y simplemente están vigilantes de que las condiciones estén puestas para que lleguen. Se mencionan muchas, o sea, no puedes entrar a un mercado donde no sabes cómo salirte. Hoy en día lo que hemos visto es un mercado diseñado muy a modo local. Creo que tenemos ya todas las piezas para armar un framework de un mercado que ya pueda recibir extranjeros, que pueda empezar a dotarnos de esta oferta que necesitamos y que los participantes locales ya se sientan con la confianza de tomar exposiciones cortas, de incrementar los plazos, de entrar en otros activos y por supuesto pensar en otros productos como pueden ser mercado de hedge funds, prime brokerage, etcétera. Creo que la participación de los extranjeros es fundamental en esta primera etapa como un detonante, lo tenemos que aceptar porque así es, porque se está trabajando para que los locales puedan dotar de esa parte, pero pues la incertidumbre nos obliga pues aquí hoy en día nos volquemos a esa oferta. Y solo como dato para el público que nos ve, hay posiciones de custodios internacionales que llegan, que tienen valores mexicanos que llegan a ser aproximadamente el 50% del valor de la ventanilla en un día, un solo participante. Entonces,
dimensionemos eso. El tamaño y la oportunidad es grande y hay que trabajar en ella y es lo que estamos haciendo. Y pues agradezco muchísimo al banco, a las autoridades por esta apertura que han tenido no solamente con Grupo Santander, sino con todos los que hemos estado alrededor de este tema. Buenísimo. Pues, sí. Para Roberto también tenemos una pregunta aquí para el Indeval. Es una pregunta, siento medio obvia, pero la pregunta es si están listos, tecnológicamente hablando, para justamente dar ese paso como mercado hacia un mercado de préstamo de valores mucho más eficiente. Platicaba Roberto hace ratito de que idealmente sería conectar a los diferentes stakeholders del mercado de préstamos. Un poco cuéntanos cómo lo están viendo, si ya están viendo algún proyecto particular de este tema, si ya, como platicabas, arrancaron el año con un par de temas ahí trabajándolos. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre este tema? Sí, mira, muy rápido. Sí, ya iniciamos. Lo que hemos también analizado, y a lo mejor no con el nivel de detalle de Billy de tanta vuelta, pero creo que hemos platicado incluso mucho con ellos también, es creemos que bueno, los participantes nos han pedido mucho estas habilidades o capacidades del sistema, que creo que es donde nos ha faltado invertir. Entonces, ya iniciamos todo el proyecto de préstamo de valores. La idea es que puedas marcar o señalar los portafolios que tienes disponibles y esto de alguna manera que se pudiera conectar con la oferta. Y a nivel depósito central creo que podemos facilitar mucho esta interacción. Y por otro lado, ya también iniciamos todo el proyecto del lado de post-trade, del lado de las contrapartes centrales, donde la idea era tener la contraparte de capitales como tenemos hoy, tener una de bonos también que favorezca la operación electrónica y también tener una de préstamo de valores. Y de nuevo sería una alternativa más, una infraestructura adicional que además si la conectas, bueno, pues puedes hacerlo bilateral o puedes operarlo contra una contraparte como tú prefieras, como te haga más sentido. Entonces, desde el lado del grupo, sí es seguir invirtiendo y modernizar. Vimos lo que comentaba un poco antes, donde ya estos sistemas están armados y la contraparte y el depósito se hablan y es súper eficiente. Entonces, esos son los esquemas que estamos buscando y durante el año que viene avanzaremos en la liberación de varias de estas funcionalidades y obviamente el tema de la contraparte lleva un poco más tiempo, requiere autorizaciones y demás, pero sí, hoy Valper funciona bien, estamos haciendo una serie de cambios para que funcione mejor y la idea es poner funcionalidades que permitan al mercado crecer todavía más, ¿no? Buenísimo, bastante interesante, mi querido Roberto. Desafortunadamente 2020 fue un año complicado por el tema de la pandemia, ¿no? Y sé que en muchos de los casos, por lo menos en los tres que tenemos aquí enfrente, algunos de los proyectos que se tenían puntualmente para desarrollar el mercado de préstamo de valores se tuvieron que posponer para atender la emergencia, ¿no? Pero sin duda, 2021 esperamos que sea el año del cambio, el año de la transformación del mercado de préstamo de valores, ¿no? Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Me gustaría ir rápidamente con cada uno de ustedes para dar algún pues, mensaje final, algún comentario final respecto a la tarea con la que se quedan las autoridades, cuál es su lista de deseos ahora que se acerca Navidad, y un poco para el mercado de préstamo de valores, ¿no? Entonces, Mireya, si me permites, arranco contigo nuevamente. Si me regalas 2 minutos de tus comentarios finales, cómo ves las cosas y, bueno, pues cuál sería este deseo final que te gustaría dejarle aquí a todo el público que nos visitó esta mañana. No, pues nada, o sea, yo creo que aunque el mercado de préstamo de valores ha venido creciendo en los últimos años, porque la realidad es que no podemos decir que no ha crecido, hay muchísimo espacio para crecer y muchísimo espacio para madurar, ¿no? Ya lo platicamos en este panel, pues hay muchísimas barreras, ¿no?, que tenemos que vencer, pero también hay muchísimas oportunidades, como ya lo decía Roberto, como ya lo decía Billy, como lo expresé yo creo que tenemos muchísimo campo que penetrar, entonces yo creo que estamos en muy buen momento. Nosotros como Grupo Cencor, Viva, MEI, estamos convencidos y comprometidos de que este mercado es importantísimo para el desarrollo del mercado financiero, ¿no? Y pues como parte neutral del mercado, pues ofrecemos todo un equipo dedicado a la promoción, el seguimiento y demás de este mercado. ¿Qué es lo que requerimos y cuál es la carta Santa Claus? Pues requerimos la participación de muchos participantes del mercado, ¿no? Desde, ya lo decíamos, afores, aseguradoras, clientes extranjeros, fondos de pensiones, bancos, casas de bolsa, Banco de México, depositarios, custodios.
¿Para qué? Pues para detonar y llegar a un mercado maduro, que es a lo que pues queremos, pues lo que queremos conseguir, ¿no? Y a mí me gustaría ya como parte final compartirles un poco lo que es la transformación y lo que es un poco el objetivo de este panel. Y pues para nosotros la transformación es la implementación de un nuevo modelo operativo que promueve la creación de nuevas oportunidades de negocio. ¿Y qué queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? Pues podemos apalancar la innovación tecnológica, ya lo decía yo, para lograr estas eficiencias. En perspectiva hacia el futuro, yo creería los próximos 2 años, la industria financiera estará enfrentando un entorno económico incierto, las bajas tasas de interés y mayores necesidades de capital. Adicional, sabemos que hay cambios estructurales relacionados a riesgos y tecnología. Esto me viene a la mente un poco lo de la pandemia que estamos abordando, ¿no? La realidad es que nadie estaba preparado para esto, entonces esto ha orillado a que hagamos cambios estructurales en todos los sentidos. Para poder competir en este entorno es necesario que nos transformemos y que entendamos que esta transformación deberá buscar rentabilidad, creación de valor y sobre todo menor costo de capital. Para nosotros el éxito en la transformación de la industria financiera se dará como resultado de la convergencia de varios movimientos estratégicos. El préstamo de valores será uno de ellos y, como comento, no será resultado de un solo movimiento, dado que requiere de la interacción de mercados de valores como Viva, la bolsa, los clientes institucionales, los intermediarios financieros y, desde luego, los depositarios de valores. Es fundamental contar con alternativas de inversión que maximicen la rentabilidad y que den liquidez a los mercados para la transformación de nuestra industria. Los invitamos, la verdad, a sumarse a este proceso de transformación que estamos proponiendo y que tengamos mayor participación dentro de este mercado. Quisiera también agradecer a la MIB, agradecer a los panelistas la oportunidad que nos dan para dar a conocer este mercado, para ampliar el conocimiento y por supuesto que estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o mayor conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Mireya. Billy, regálame 2 minutos de comentarios finales, por favor. Híjole, yo hace mucho no le pido a Santa Claus y ojalá que todo lo que pida me lo traiga, Juan. No sé si tengas dónde anotar. Creo que siendo muy concretos, están bastante identificados cuáles son los temas a tratar y que deberíamos de despegar todos como mercado. Si me permites, los voy a enlistar en orden quizá hasta de... el primero que abordaré es el esquema triparty para el manejo de colaterales. El segundo sería abordar el tema del buy-in para temas de face y de incumplimientos. El tercero sería el tema de la transferencia de dominio, que es un tema que preocupa mucho a los extranjeros en los colaterales, inclusive a los locales también. El cuarto sería la modificación fiscal al artículo 54 de ley del ISR. Para las aseguradoras, la regla 31612 para que sean considerados igual que los otros institucionales. Unificar o tener un criterio sobre la evaluación de los portafolios y el uso de los price vendors en el mercado es un tema importantísimo para los extranjeros, tener certeza también de la evaluación de los ¿por qué esto en los extranjeros? Por esta primera etapa que mencionábamos en la pregunta anterior. De ahí me voy hacia ampliación en los horarios para que empate de los horarios de la CCB al final del día, para que puedan encontrar la oferta necesaria en un momento de mercado sin estresar el título. Es importantísimo para los fails. Y pues finalmente, y no menos importante, que también se contemplen diferentes tipos de operaciones de préstamo de valores, evergreens, operaciones abiertas, operaciones que puedan ser automáticamente renovables, es decir, alternativas a simplemente la operación a la que conocemos hoy en día y parecernos un poco más a los mercados que ya están desarrollados. Creo que esa sería la carta Santa Claus. Creo que es un pliego amplio que no solamente recae en manos de Banco de México, hay más autoridades involucradas, que se sepa que estamos trabajando para lograr esto de manera muy activa, pero desde nuestro punto de vista y después del trabajo realizado en los últimos 3 años y fracción y también de la mano del banco, creo que hemos logrado sintetizar cuáles son estos temas y es simplemente trabajar sobre ellos. Y igual que Mireya, agradezco la participación de los colaboradores panelistas. Muchísimas gracias, Juan, a la MIB por la invitación y ojalá que este tema
pues sea de mucho fruto para todo el mundo, los que están empezando, los que están introduciéndose, pero también para los que estamos en el mercado financiero, saber que este 2021 nos puede traer una buena sorpresa este mercado y hay que poner atención. Muchas gracias, Billy. Bueno, pasaríamos la palabra a Roberto para que también nos dé comentarios finales. Roberto, por favor. Gracias, Juan. Bueno, después de ver la lista de Santa Claus de Billy, es difícil agregar cosas, pero creo que Grupo Bolsa estamos convencidos que el préstamo de valores no es nada más la operación de préstamo como tal y nada tiene que ver, muy poco con cubrir fails. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por traer ese mercado a México, porque los activos mexicanos se presten en una estructura local. Creo que ese, en mi opinión, es el gran reto, y convencer a los extranjeros que lo operen aquí y no lo operen fuera. Y a lo mejor lo único que agregaría a la carta de Billy es si agilidad en todos estos procesos con las autoridades. Creo que ahí son muchos temas y a medida que vayamos resolviendo de uno va a ser más sencillo. Y en el caso de nosotros es el tema de la contraparte central para bonos y préstamo de valores. Con eso creo que de nuevo daríamos una ventaja adicional, una estructura adicional que podría ayudar para el manejo de los colaterales, la garantía y eventualmente quitarte un poco este tema de riesgo de contraparte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Mireya, Billy, siempre un gusto, y gracias a la ANBIF por la invitación. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo nada más diría algunas palabras finales del lado de las autoridades. Sin duda tenemos un acercamiento muy profundo con cada uno de los participantes del mercado de préstamo de valores. Es una tarea pendiente, es una transformación que queremos hacer y vamos a estar trabajando en los próximos meses justamente para hacer ese entregable, esperando que en un año que se dé la siguiente convención y nos podamos estar bronceando en Acapulco, donde vaya a ser la siguiente convención, estemos platicando de los avances que se lograron en estos meses de participación. Le agradezco como siempre mucho a la AMIP por haberme invitado a moderar este panel. Pues muchas gracias a los panelistas, Mireya, a Billy y a Roberto. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Buen día, gracias.